¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, lo que se pretende en este gran programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que tiene que ver con la desaparición forzada en México. ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo puedo yo denunciar? Miles de cosas. Para ello tenemos una gran persona y de verdad quédense porque nos va a ilustrar totalmente. Y no se pierdan este programa y lo que sigue porque va a estar, insisto, muy interesante. Y seguramente les puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Iniciamos este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso aquí en Justicia para Todos para platicar acerca de la desaparición forzada, un tema muy importante en México y que ha pasado mucho y es algo muy doloroso para todas las familias, para todas las personas. Para ello estamos de manteles largos a recibir aquí en el estudio a una juez de distrito, que es la juez cuarto distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México. Es la juez María del Carmen Sánchez Cisneros. Bienvenida aquí al programa. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor, de verdad. Ahora sí que ella nos va a ilustrar, como digo, porque este tema es algo muy interesante y bueno, pues mucha gente luego se preocupa mucho de este tipo de temas, ¿no? Quisiera platicarles un poquito quién es la juez María del Carmen Sánchez Cisneros, porque de verdad tiene una currícula muy interesante, una síntesis curricular muy interesante. Y bueno, pues ella fue asesora jurídica y administrativa en la empresa Transportes Manuel Rodríguez, también fue auxiliar en el área de servicios de consumidores de la Procuraduría Federal del Consumidor, auxiliar en mesa de trámite de la Procuraduría General de la República. Tiene algunas publicaciones también, por ejemplo, La ejecución penal en México, análisis crítico y propositivo, apertura de la discusión, es de editorial HBO 2022, es coautora de esa misma obra. Y bueno, en lo que se refiere a la formación académica, es licenciada en Derecho, egresada de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Campus Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. También tiene la maestría en Derecho con especialidad en Sistema Penal Acusatorio y Medios Alternos para la Solución de Conflictos. Es egresada del Tecnológico Monterrey Campus Ciudad de México, postulante de la maestría en Ciencias Penales en la Universidad del Valle de México, cuenta con la especialización en Proceso Penal y Garantismo en la Universidad de Girona y también cuenta con especialización sobre la reforma en materia de justicia laboral del Poder Judicial de la Federación. Cuenta con algunos diplomados también y seminarios, como podría ser Derecho Penal, Constitucional, Sustantivo, Procesal Acusatorio, Ejecución de Penas, Amparo, en el Instituto HBO. Y bueno, tiene muchas cuestiones que no sé a qué hora duerma, pero de verdad que muchas felicitaciones por todo lo que tiene, ¿no? Y bienvenida aquí al programa. Muchas gracias. Pues vamos a entrar en materia, porque esto de la desaparición forzada, mucha gente dice que es en sí, es ámbito civil, es ámbito penal. ¿Qué es en sí la desaparición forzada? ¿Qué es la desaparición forzada? Pues realmente está considerado como un delito. Generalmente es un delito, tanto
de manera internacional como nacional, se le considera un delito de gran impacto por la naturaleza que es. Claro. A nivel internacional se dice que es un delito de lesa humanidad. ¿Qué es esto? Que es un delito en el cual las personas que lo cometen por un odio a la humanidad. Híjole, y ahí entran factores psicológicos y todo, ¿no? Porque hay mil, y bueno, con lo que estamos pasando ahorita de las crisis económicas, de salud, sociológica y psicológica, supongo que esto puede llegar a incrementarse, ¿no? Como tal. Claro. Es un fenómeno social, jurídico y político. Sí. Yo expongo que es un gran ejemplo que lo tenemos a nivel internacional y es la época muy triste que pasó, que es el Holocausto. Así es. Ahí, además de ser se cometieron diversos genocidios, que también es un delito internacional, a nivel internacional, y que también es considerado como un odio a la humanidad. Claro. También lo es que se hicieron detenciones ilegales. Sí. Entonces, en el Holocausto hay millones de personas que desaparecieron y al día de hoy se desconoce cuál es el fin. Híjole. Aquí en México, esta desaparición forzada, yo me acuerdo hace muchos años, venía yo escuchando algunas personas, ¿no? Por ejemplo, este poeta, que no recuerdo ahorita su nombre, que él hablaba mucho de la desaparición forzada y decía que cómo era posible que no se activara rápidamente la denuncia contra la desaparición forzada, o que se tuviera que cumplir con muchos esquemas, ¿no? para poder lograr esta parte de ubicar este delito y llevarlo a cabo. Me acuerdo que también él platicaba que muchas desapariciones forzadas era porque no estaban bien las cifras establecidas como reales, y también hablaba que había muchos donde los muchachos se iban de su casa unos días, luego regresaban, y que había falsas alarmas. ¿Usted considera igual esta parte? Esa es una parte en donde ha habido una gran problemática, y efectivamente una gran ausencia de capacitación a muchos niveles ha ocasionado que en diversas ocasiones a nivel internacional, específicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, haya condenado al Estado mexicano ante esa actitud del Estado. Tiene razón, un caso muy específico que puedo ejemplificar es las muertas de Juárez. Claro. ¿Qué sucedió ahí? Que llegaban las mamás a decir, mi hija no llegó anoche de trabajo, o sea, no llegó. Sí. Y el Ministerio Público, ¿qué les decía? Está con el novio, ya se fue de su casa, seguramente está con las amigas. Está en una fiesta todavía. Sí, señora, su hija seguramente está haciendo cosas malas, pero a usted se las está ocultando. ¿Y qué pasaba? Regresa dentro de 24, 48 horas. Estas horas son significativas para este tipo de desapariciones. ¿Qué pasó en este caso de estas chicas? Que esas horas significativas daban lugar a que pudiesen hacer todo contra ellas, inclusive la muerte, como fue de diversas personas que se fueron localizadas. ¿Cuál es el término ahorita, o sea, para considerar una desaparición forzada, realmente? Les voy a leer cómo está previsto el delito, y de aquí vamos a partir. Lo vamos desmenuzando. Claro que sí. En la Ley General en materia de desaparición forzada, que tiene un título más amplio, pero vamos a quedarnos así, refiere que comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o el particular que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino, paradero. Híjole. ¿Qué es esto? Tiene que ser un servidor público. Generalmente en nuestro país, por desgracia, estos servidores públicos es la policía, agentes ministeriales o militares. Claro. Últimamente la Guardia Nacional, elementos de la Guardia Nacional. Hasta la Marina, yo diría, ¿no? Realizan estas detenciones ilegales.
¿Puede ser una persona? Sí, puede ser una persona, cualquiera de nosotros puede realizar la desaparición forzada, pero siempre va a ser con el conocimiento de este tipo de servidores públicos. Claro. Es decir, el contubernio entre el servidor público y esta persona. Claro. ¿Y qué finalidad tiene esta desaparición o esta detención ilegal? Que no se conozca el paradero, que se omita totalmente dónde está la persona. Y no se pide a cambio algo económico. No, esa es la diferencia con el secuestro. El secuestro, sí, hay una privación ilegal de la libertad. Posiblemente puedan intervenir servidores públicos. No es solamente un particular, sino también puede ser servidores públicos, pero la finalidad es otra, es obtener un rescate. Claro. Y entonces aquí sabemos, si bien no sabemos en concreto dónde se encuentra el secuestrado, sabemos que está vivo. Muchas veces, ¿qué pasa en estos secuestros? Se pide la prueba de vida, mensajes, videograbaciones, llamadas telefónicas, y se conoce que esta persona está viva. Se está poniendo muy interesante esto. Vamos a una pausa comercial y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y seguimos platicando de la desaparición forzada en el mundo y en México, sobre todo en México, que es lo que nos preocupa como tal, ¿no? Comentaba aquí su señoría la parte de la diferencia con el secuestro, ¿no? Que finalmente el secuestro pues lo puede practicar alguna persona física, algún servidor público, pero sobre todo quiere algún beneficio, ¿no? Normalmente es económico el beneficio, ¿no? Como tal. Me imagino a lo mejor un servidor público, militar, marina, Guardia Nacional, policía, ministerio público o hasta cualquier otro tipo de servidor público, administrativo a lo mejor, porque puede ser autores intelectuales, no necesariamente algo material, ¿no? O sea, aquí qué pasa, o sea, ¿cómo yo debo de actuar? O sea, si no llega una persona, ¿qué debo de hacer? ¿Y cómo puedo identificar si es secuestro, si es desaparición o qué pasaría con eso? Aquí, debido a estas condenas internacionales que hemos tenido, la normatividad de nuestro país ha cambiado. Sí. Por eso la emisión de esta ley general, específicamente de desaparición forzada, pero también junto con ella se han emitido diversos protocolos, que son la manera en que las autoridades tienen que actuar. Bien. En este tipo de delitos se habla de autoridades primarias, ¿y quiénes son? Las que conocen de manera inmediata el asunto. Bien. ¿Y qué tenemos como obligación? Es actuar de inmediato. Y efectivamente no nos podemos detener a preguntarnos si es un secuestro o si es la persona se fue de fiesta, se fue por los cigarros. Claro. No nos podemos cuestionar, sino que de manera inmediata, como lo dije, las primeras horas son esenciales. Cruciales. Son esenciales. Hay protocolos específicamente para niños, hay otros para mujeres y hay otros para forma todo. Datos. Los niños, ¿qué pasa? Lo que conocemos, la alerta Amber. Claro. Enseguida se da a este sistema, se le dan los datos que se tengan del pequeño, su foto, y enseguida se que antes sube a la esperaban un tiempo, ¿no? O sea, creo que eran 48 horas. De 24 a 48 horas, efectivamente. Sí, y eso ya se tuvo que modificar para que fuera de inmediato, ¿no? Sí, sí. Hemos tenido conocimiento de asuntos que vienen como desaparecidos, y nos dicen así, desaparición forzada, de pequeñitos. De pequeñitos ya sabemos los pleitos entre papá y mamá, que no solamente se están peleando para el divorcio, sino también se están peleando en una guardia y custodia. Claro. Entonces uno viene diciendo que el pequeño está desaparecido por el papá o la mamá. Evidentemente nosotros sabemos que no es una desaparición forzada. No es ese supuesto. No es el supuesto tal como lo dice el delito. Pero nosotros no nos podemos poner a cuestionar o a adivinar en ese momento. Porque, ¿qué pasaría?
y lo hacemos en la suspensión, entre otros efectos, es darle aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Claro. a través del Instituto Nacional de Migración, que no salga el pequeñito del país. O sea, mandan los comunicados de inmediato para bloquear fronteras, tal, todo, y empezamos a hacer un método deductivo, ¿no? De lo general a Sí. lo particular, ¿no? De ahí empezamos a hacer otro tipo de investigación para poder determinar dónde está el pequeñito. Ya una vez localizado al pequeño, entonces ya podemos determinar si es un asunto netamente civil, si es un asunto donde nada más están los papás peleándose, pero ya hicimos... Una retención ilegal, a lo mejor. A lo mejor, ¿por qué digo actuar de inmediato? Si sale del país el niño, estamos hablando ya de una sustracción de menores, Ya, claro. que ya es otro delito. Sí, claro. Pero efectivamente sí hay grandes diferencias, pero las autoridades no podemos determinar desde un inicio es tal o tal caso, no. Necesitamos tener toda la información necesaria para poder determinarlo. Sí. Ahora, la alerta Amber es muy importante. Digo, yo veo todo el tiempo las comunicaciones en Twitter que hacen y todo, y de verdad que sí tratemos de ayudar, porque imagínense que sea su familiar, su hijo, su tal, hay que echarle un ojito, ¿no? Por lo menos de saber si no hemos visto a alguien, ¿no? que haya desaparecido, sea forzado, sea secuestro, sea lo que sea, hay que apoyarlo, ¿no? Finalmente, Claro, ¿no? y la misma ley establece eso. A un inicio la persona va a tener calidad de desaparecida, Claro. Es decir, no le vamos a poner una connotación si es delictuoso o no esta desaparición hasta no tener la información. Una vez teniendo la información y que nos digan que si es una detención ilegal con la intención de ocultar completamente el lugar donde se encuentra la persona, entonces ya esta persona tendría la connotación de ser una desaparecida forzosamente. O sea, ya se diría, ahora sí ya es esta etiqueta, digamos, ¿no? ¿Y qué pasa con los delitos que se hacen? Digo, entiendo que son de servidores públicos y toda esta cuestión, pero ¿qué pasaría en el caso de las personas que psicológicamente están mal? O sea, están enfermos y hacen este tipo de cosas, abusos de la autoridad y todo, pero ¿cómo actúa ahí el derecho? Porque de verdad hay personas que van a estar muy mal ahorita de sus facultades y se van a querer desquitar de alguna forma. Claro, ahí la ley establece mecanismos o procesos exactamente para ellos, dedicados para ellos. Si está disminuida su capacidad intelectual, se les llama que es inimputables. Okay. La inimputabilidad o la falta de capacidad para pensar por sí, por decirlo de alguna forma, puede determinarlo que si el delito se comete con esa disminución de facultades o esa disminución es posterior. Los efectos del derecho son diferentes. Claro. Tenemos que determinar si lo hizo realmente afectado de sus facultades o esta disminución fue posterior al delito. ¿Y no le ha tocado así un caso de esos que dice uno, como en las películas, de estos que tiene doble personalidad la persona y que entra ahí el malo y luego ya llega el bueno y hacen cosas y todo? ¿No le ha tocado algo así? Sí, no he tenido a Milligan, el famoso Milligan no lo he tenido, por fortuna. Realmente, de manera documentada, pues solamente conozco ese caso de múltiple personalidad. Lo que es esa parte, ¿no? Sí, sería muy difícil. Es triste, en nuestro país todavía falta muchísimo, falta muchísimo. En este tema de desaparición forzada, creo que lo primero que necesitamos es la identificación de personas. Sí. Pericialmente, el servicio forense necesita tener esta infraestructura, tanto material como personal, para llevar a cabo la identificación de tantos cadáveres que tenemos ya localizados, que falta identificarlos. Yo recuerdo hace ya algunos añitos, no digo cuántos, pero algunos añitos, que fui a las instalaciones de la AFI, ahí en Constituyentes, y ahí tenían los servicios forenses, y me enseñaron una manta que tenía sangre, y yo decía, pero a ver, no es sangre nueva, no es sangre de hace poquito, o sea, estamos hablando de muchos años, y me decían que aún así
podían saber esa parte. Pero sí, no hay tanto, o sea, es muy difícil que se sepa de todos los cuerpos que aparezcan o todas las, por decirlo, las criptas o donde se encuentran los restos, ¿no? Poderlos identificar, ¿no? Sí, una de los grandes obtenciones que han tenido los colectivos son los grupos de personas que actualmente se reúnen para buscar a sus desaparecidos. Sí, híjole. Ellos han logrado recabar demasiadas muestras de cadáveres, porque ni siquiera los han localizado de manera completa, sino tienen un cráneo, un fémur, o sea, huesos. Los 43, simplemente, digo, se me viene ahorita a la cabeza, ¿sí? Los 43 que si estaban en un basurero, que si estaban en no sé qué, que si todo, y pues todo eso a través de la ciencia y servicios periciales, pero ahí se supone que sí fue meramente una desaparición forzada, porque sí dicen que fue algún servidor público, ¿no? El que lo llevó a cabo. Pero ¿qué se quería con ese servidor público? O sea, lo que se pretendía era cuestiones de política, cuestiones de quitarse el problema, o sea, es que hay muchas formas de poderlo ver, ¿no? Aquí el delito no les interesa el por qué hicieron la desaparición. Okay. Lo único que nos interesa es que un servidor público haya realizado esta detención ilegal y haya desaparecido a la persona y que no haya dado a conocer dónde se encuentra. O sea, materialmente el servidor público lo oculta, no se sabe dónde está, ni su paradero, ni si está vivo o no, pero ese es en sí el delito propio. Desde ese momento ya cometió el delito. Híjole. Y también para efectos de prescripción o de que ya pasó muchísimo tiempo y que no se sabe y a lo mejor ya no se persigue, no. Ya se ha dicho que la desaparición forzada efectivamente se comete desde el momento en que se desaparece a la persona. Pero se sigue cometiendo el delito día a día. Día a día hasta que no aparezca la persona viva o muerta. Híjole, pues qué bueno, porque si no hay personas que dirían, bueno, ya prescribe tales años y ya no soy culpable de nada, ¿no? Finalmente. Exacto. Creo que ha sido mediático el asunto de Rosendo Radilla. Claro. El señor Radilla lleva más de 40 años desaparecido y se ha dicho su delito, el delito que contra él se ha cometido, sigue hasta que no se encuentre a la persona. Ese caso quiero decirles que vino a cambiar México totalmente y los derechos humanos. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso aquí en el programa de desaparición forzada. Híjole, tengo muchas dudas, muchas. O sea, si un servidor desaparece, pero a lo mejor fue por instrucciones de su jefe, ¿ahí qué pasaría? Aquí en los delitos hay que recordar que hay autores intelectuales y materiales. Claro. ¿Qué son? El intelectual, ya lo sabemos, que es el que idea todo, el que planifica todo el delito, y los materiales son los que llevan a cabo en sí el delito. Efectivamente, aquí en la desaparición forzada se puede acreditar que altos mandos fueron los que dieron la orden o idearon esa desaparición, y que fueron el cuerpo policíaco, ministerial o militar el que la llevó a cabo. Pero todos conforman un todo. Están coludidos todos. Porque yo admiro mucho a nuestras Fuerzas Armadas, de verdad, los militares y a los marinos, pero luego ellos siguen instrucciones. Claro. Y tanto peca el que agarra la vaca como el que el dicho es, le mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Digamos. Sí. Pero ahí la cuestión es, los militares muchas veces dicen, a ver, yo cumplía órdenes, uno, o dos, dicen, no te puedo dar información de esta persona que detuve porque es de seguridad nacional. Este término de seguridad nacional que ahora estamos adquiriendo tanto de Estados Unidos, de Norteamérica, híjole, ya todo es por seguridad nacional, no te doy la información. ¿Ahí qué pasaría?
como les dije, las autoridades primarias tenemos la facultad de poder exigir que nos den la información correspondiente. Claro. De este modo, si bien nos los clasifican como seguridad nacional, nosotros lo podemos manejar como seguridad nacional. ¿Qué es esto? Sí tengo yo la información, pero la voy a cuidar, no la tengo que publicitar. Bien. Entonces, tenemos todas las autoridades, como lo dice la ley, nos tenemos que apoyar para poder obtener la información. Cerrar filas, finalmente. Sí es difícil, efectivamente es muy difícil, y más cuando hablamos de elementos policíacos o de cuerpos policíacos, es muy difícil, pero no imposible. O sea, realmente no es imposible. El Ministerio Público tiene actos de investigación que puede realizar, como son los cateos o las intervenciones de comunicaciones. Él puede obtener esas informaciones a través de actos de investigación con controles judiciales, pero todas las autoridades primarias podemos acceder a la información para poder localizar a la persona. Ahí, por ejemplo, si un ministerio público, no sé, va contra un narcotraficante y por seguridad nacional o por alguna cuestión lo detienen, pero no reportan a sus familiares todavía dónde lo tienen, todo, porque aparte el reportar que está una persona, pues en ese momento llegan todos los demás malosos y lo quieren liberar o pasa ahí una revolución o algo. En esos casos, ¿qué pasaría? O sea, uno también de los resultados que hemos obtenido de estas sentencias internacionales y de los colectivos y de todas estas organizaciones que han empujado mucho estas leyes es el sistema de registro nacional de detenciones. sí. Sí funciona, o sea, de verdad. ¿Y en tiempo real funciona? En tiempo real funciona. Okay. Y sí nos podemos dar cuenta cuando hay autoridades que no realizan bien el registro de la detención. En algún caso que vimos que llegó la mamá y nos dijo que el chico estaba desaparecido, que tenía noticia de que lo habían detenido en el estado de Hidalgo, que que iba de la Ciudad de México al estado de Hidalgo, que ahí lo detuvieron. Nosotros checamos el registro de detenciones y sí vimos que estaba detenido, pero no estaba la información completa. Nada más nos decía que estaba detenido, pero no nos decía quiénes ni dónde se encontraba, que son de los datos que tiene que tener este registro. ¿Eso es a nivel nacional? Nacional. O sea, las fiscalías, digamos, o las procuradurías de cada estado también... Estatales y federales. También tienen que dar su parte. Tienen que alimentar este registro. Bien. Desde el momento en que detienen a la persona, lo registran y conforme va cambiando su situación, el sistema va cambiando. Claro. Nos dimos cuenta que sí estaba detenido, pero no sabíamos quién. Redujimos la investigación al área metropolitana o estados aledaños. Bueno, supimos que lo habían detenido elementos de Puebla y estaba detenido en Puebla. Localizamos al jovencito. Sí estaba detenido por flagrancia y que ya esto era otro caso. Como les dije, determinamos que no era una desaparición forzada, pero una vez que lo localizamos y vimos por qué estaba detenido. Claro. Pero aún así sí le llamamos la atención a estas autoridades por no alimentar el sistema, porque quedaba trunco la información que nos daba el sistema de detenciones. Sí le pudimos llamar la atención de que no tenía que ir alimentando la información. Parte a parte, finalmente. Claro. Ahora, la pregunta obligada es, si no lo hacen, ¿cuál es la llamada de atención? Porque viene la sanción, ahora sí, ok, está el delito, ya pasó, ya todo, ya lo identificamos, sí hubo problemas de esto, ¿y cómo se sanciona? Sí, ahí solamente nos quedamos en una llamada de atención. Okay. Claro, pudimos haber hecho algo más, como darle aviso a sus superiores. Amonestación pública, una amonestación pública tal vez, pero hay veces que sí sopesamos los casos y vemos que a veces entendemos que las autoridades locales también, en manera de infraestructura, también tienen muchas limitaciones. Sí. Pensamos en grande,
pero no pensamos en los servidores públicos que hasta a veces... en cursos de capacitación para usar internet o llenar ciertas bases de datos. O simplemente que tengan internet en sus lugares. Sí, estoy de acuerdo. Ahí difícilmente, yo les pongo el ejemplo, Oaxaca, Chihuahua, en la sierra, ¿cómo van a tener internet? Es muy difícil. No quiero justificar a mis compañeros, pero realmente a veces se trabaja en contra de los recursos materiales que tenemos. Sí. ¿Cuántos casos más o menos se conocen en un juzgado de distrito de este tipo de asuntos? Son mínimos, realmente, y digo, por desgracia son mínimos, porque a nivel, bueno, realmente en la vida real, la desaparición forzada, mucha gente no lo denuncia. No lo denuncia. Nosotros en materia de amparo conocemos alrededor de unos 10, 20 asuntos al año. No, pues sí, es un porcentaje muy bajo, pequeño. Muy bajo. ¿No? La cuestión aquí es, ¿cómo podemos tener una cultura de invitar a la gente que sí denuncie? Creo que entre más empuje hagamos, de que no solamente nos quedemos callados y que también no creamos todo lo que escuchamos, porque a lo mejor sí la vecina tuvo una mala experiencia ante un mal servidor público que no activó los protocolos de investigación. Por desgracia fue un caso, pero no por eso se tienen que inhibir. Entre más empuje sea las denuncias, creo que nos van a empujar a todos los que intervenimos en las investigaciones de poder actuar de manera inmediata. Claro. Y realmente cumpliendo con todos los protocolos que tenemos. Claro. Incluso, o sea, no van a calificar ustedes si es una detención forzada, si es un secuestro, si es una retención ilegal, si lo que sea, o sea, ustedes denuncien. Ya claro, que el Ministerio Público califique lo que sea o haga las investigaciones adecuadas, pero hay que, esas horas son cruciales, como bien decía su señoría. Puede ser que incluso por no denunciar con una hora de anticipación, la persona perdió la vida o pasó alguna cuestión. Entonces yo creo que es muy importante siempre acercarse a las autoridades. México está cambiando, estamos haciendo las cosas bien. Aquí tenemos un claro ejemplo de una juez de distrito que de verdad yo la veo y sé que en los ojos se ve sinceridad de trabajo, capacidad de echarle ganas para todo. Entonces realmente sí creo que hay que denunciar, se los dice una perito en la materia, por así decirlo, y pues llevémoslo a cabo, ¿no? Finalmente, ¿no? Sí. Ahora, un servidor público, digo, porque ya me están diciendo aquí la producción que vayamos a un corte comercial, que sí lo haga, sí, desaparición forzada, ¿cómo se le sanciona realmente? Vamos a una pausa comercial, volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso aquí en este bloque y bueno, se quedó una pregunta muy sui generis, diría, ¿no? En el aire, pero si un servidor público, que es parte de la definición del delito como tal, de la desaparición forzada, sí lo hace, con todo el dolo, lo hace, ¿qué le pasa? Las sanciones son prisión, evidentemente prisión, multa. Y lo más importante en este caso de delitos de servidores públicos es la inhabilitación de su cargo. Por muchos años, hasta 20 años, ya que termine. Es lo que se conoce como un cese, definitivo. Ya, totalmente. Y la prisión, más o menos, o sea, lo privativo de libertad, más o menos, digo, sé que puede haber muchas cosas que se vea, pero más o menos un promedio, ¿cuál sería? Porque la gente luego dice, uy, pero lo encerraron 1 año, ya se fue. Son penalidades altas y todo depende del grado de culpabilidad que se determine. Okay. Pero sí son penalidades altas. ¿Y también tienen que pagar algunas cauciones, algunas cosas administrativas o algo? La reparación del daño. Últimamente en nuestro país se ha hablado mucho de la reparación integral del daño, sí, en el que ya se busca que no solamente se cumpla con las sanciones que impone el delito, sino que se vayan a más. Por ejemplo, aquí en estos delitos, si bien la persona pudiera ser que haya fallecido, pero están sus familiares y a ellos los consideramos como víctimas indirectas y a ellas también se les tiene que imponer una reparación.
del daño. Ahora, si yo sigo instrucciones, porque sí, se pierde uno en el servicio público, ¿no? De, me ordenó esto mi jefe y si no lo hago, pues ya mejor me voy con mis cosas a mi casa y todo. Hay causas donde yo, servidor público, puedo decir, no lo hago. O sea, no voy a obedecer esto porque va en contra de los derechos y la libertad de una persona. Sí se podría, ¿no? Claro, ahí evidentemente se habla también de la honestidad de los servidores públicos. La ética profesional. La ética, la honestidad y el profesionalismo que se tenga de que aun cuando se le haya dado una indicación, no la cumpla. Tiene que ver que sí y que no puede ser, ¿no? Exactamente, todos sabemos ya a estas fechas, toda la información que nos llega ya no tiene tantos filtros, ya no tiene tantos obstáculos. Claro. Todo el mundo sabe que detener ilegalmente a una persona y desaparecerla es un delito. Y ni siquiera dar un reporte de algo, ¿no? Finalmente, ¿no? Sí, sí. Ahora, soy el maloso. ¿Me quiero amparar o qué hago yo para defenderme? Porque me atribuyen, políticamente hablando, me atacan y dicen que yo hice esto, pero no lo hice. ¿Cómo me defiendo? El sistema acusatorio, el sistema que ahorita impera en nuestro país, desde hace más de 10 años ya está implementado este sistema, y este sistema que es de que se lleve ante un juez de manera presencial, sí, claro. Y que ante el juez mismo esta persona se defienda. ¿Y cómo? Con la estrategia de defensa que él establezca. Sus pruebas, sobre todo. Las pruebas testimoniales, documentales, es libre, o sea, no hay una prueba específica que le digan, con esta prueba puedes demostrar tu inocencia. No, cualquier prueba que tengan puede llevarla ante el juez para que la examine. ¿Qué es? Lo que se dice que es un contradictorio, que es un debate entre el Ministerio Público y la persona acusada. Claro. Ahí se van a pelear ante el juez. Uno va a decir es esto y esto, y todo esto lo voy a probar con estas documentales, estas testimoniales, tal. Y por su parte el acusado también. Yo digo que la verdad es esta y yo la voy a probar con estos medios probatorios. Claro. Quien pruebe mejor, que es así el sistema, quien pruebe mejor es el que va a ganar, por decirlo así. Las pruebas normalmente que le llegan, porque digo, entiendo que ya a su juzgado ya llegan con mucha información, ¿no? Digamos, de todo el juicio, de todo este tipo de cosas, o pruebas ya desahogadas, todo, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, en lo que le ha tocado conocer, normalmente, ¿cómo es que le pueden hacer ver a un servidor que sí es culpable? Porque a lo mejor no encuentran el cuerpo, no encuentran alguna cosa, y hay luego un dicho en materia penal de que sin cuerpo no hay delito o tal, ¿no? O sea, ¿cómo lo puedes tú atribuir que sí fue él exactamente el que desapareció algo o alguna cuestión? Siempre les pongo el ejemplo que el juez penal tiene que hacer un rompecabezas. Así es. Tenemos que armar el rompecabezas. Bien. El Ministerio Público nos lleva a unas piezas y el acusado nos lleva a otras. Y tenemos que empezar a armar este rompecabezas. Nos cuentan una historia y tenemos que ver que estas piezas embonen bien. Si el Ministerio Público lleva piezas que no embonan, desde ahí empieza a caer su versión. Claro. Si el acusado embonan bien sus piezas, pues vamos a creer. Además que tiene la presunción de inocencia. Exactamente, ¿no? Sí, por eso es, hasta que no se desahoguen pruebas, hasta que no esté todo el material probatorio desahogado ante el juez, aquí se le conoce como tribunal de enjuiciamiento, hasta que no se le lleven a cabo ahí las pruebas, el juez va a llevar este ejercicio. Se dice que es un ejercicio valorativo, pero ¿qué es eso? Armar el rompecabezas, ver, ya me contaron el chisme, voy a ver si efectivamente el chisme que me dijo el Ministerio Público es cierto o es el del acusado. Porque luego se van por radio pasillo, ¿no? Yo creo que esta persona hizo esto, por esto y esto, pero no hay pruebas realmente, ¿no? Realmente el juez no podemos hacer eso. Claro. Eso es lo que se le llama la imparcialidad del juzgador. No nos podemos llevar por el chisme, tal vez sea un asunto mediático, pero no nos podemos guiar por lo que nos dicen en la prensa, en la televisión, o por lo que haya salido en un libro, en el periódico. Tenemos que ver el asunto como si
fuese la primera vez que escuchamos al respecto. Como los jurados de Estados Unidos que los separan hasta de ver las noticias y todo para que nada más se vea nada más lo que tienen desahogado, ¿no? En el momento, ¿no? Exactamente. Claro. Es muy interesante todo, pero bueno, ya usted está en la materia de amparo. ¿Y ahí qué pasa en la materia de amparo? La materia de amparo, realmente yo no juzgo de la manera en que lo expliqué, simplemente yo lo que veo es juicios de amparo indirecto. Bien. Respecto de estas causas, yo solamente pudiera ver hasta antes del juicio oral, que generalmente son las vinculaciones. La etapa intermedia. Intermedia, algunas cosas. Todas las actuaciones del juez de control yo conozco, es decir, le damos una revisada a nivel constitucional si lo que hizo el juez de control está bien o está mal. Apegado a norma totalmente. Exactamente, partimos de la Constitución dice requiere tales requisitos, hacemos un checklist constitucional, si lo pasa está bien, si le falta algo te podemos decir está mal, vuélvelo a hacer, subsánalo, o si está totalmente mal, entonces le decimos deja insubsistente, que así se dice, deja insubsistente el acto reclamado, el auto de vinculación, y regrésalo al Ministerio Público. ¿Y ahí tendría que salir libre una persona que está acusada? No necesariamente, dependiendo de los efectos del amparo podría ser, pero si es nada más subsanar el error que cometió el juez de control. Regrésate porque esto estuvo mal, pero síguele. Pero sigue, exactamente. Okay. Regresa, lo hace máximo 3 días, lo hace y todo continúa como si nada hubiera pasado. Vamos. Bien. Un caso que a usted le haya llamado mucho la atención, no, sin decir mayores partes y todo lo demás, pero uno que usted diga, híjole, este asunto sí me dejó marcada profesionalmente, cosas, me gustó conocerlo, o fue algo muy, muy fuerte que conocí o algo, si nos puede decir, pero después del bloque comercial, porque si no, me mata la producción. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso en este último bloque de Justicia para Todos, la desaparición forzada. Y bueno, se quedó una pregunta muy interesante en la vida profesional de la juez que hoy nos acompaña. ¿Algún caso que le haya llamado mucho la atención? Son muchos. Sí, realmente son muchos. Y siempre me he conducido de que los expedientes que tengo a mi cargo no son eso, no son expedientes, son personas. Claro. Y cada uno de ellos es una vida, y no es la vida nada más del involucrado, sino es la vida de toda una familia. Y la libertad de una persona y 1000 cosas que pasan. Efectivamente. ¿No? Y cada uno de ellos han sido enseñanzas de vida. Sí. Porque a veces de manera triste vemos que en el entorno del suceso pudiese ser que la persona a lo mejor efectivamente no tuvo nada que ver, pero estaba en un mal momento. Sí. O todo aporta hacia él, pero todas las pruebas conducen a que esta persona está involucrada. Claro. Y pues con el pesar, pues teníamos que resolver a favor o en contra, pero sí había algo que sabíamos que esta persona no lo pudiera haber hecho, pero no estaba demostrado a su favor. Entonces, realmente todas siempre han sido experiencias de vida. He tenido asuntos mediáticos en los que efectivamente uno escucha las noticias, uno escucha todo lo que hay atrás de este asunto, y a veces uno dice no puedo ponerlo porque son noticias extras, es información extra judicial, y entonces me impide. Que aunque son hechos notorios, pero sí, efectivamente. Pero no se puede uno suplir ahí todo, ¿no? Sí, no puede decir porque en el noticiero de las 10 dijeron esto, sí, claro. Va a pasar esto. No puedo. Claro.
simplemente me tengo que ceñir a lo que las partes me aporten y con base en eso... Al expediente, finalmente. Sí, al expediente finalmente es lo que yo tengo que resolver. No puedo ir más allá. Pero todos los casos me han dejado una enseñanza que al día de hoy es la que me fortalece, y a lo mejor sí, a veces me dicen que cómo puedo resolver en asuntos tan delicados, pues es este bagaje. Y dormir bien, ¿no? Porque, híjole, luego... Bueno, cuando un servidor público, en general, cuando un servidor público cumple con su función y la cumple con honestidad y profesionalismo, nos vamos a casa a descansar. Con la frente en alto y a dormir tranquilos. El buen sueño es la conciencia tranquila. Claro, no, eso siempre ha sido algo que debe de prevalecer de verdad en todos los servidores públicos, y más los que se dedican a resolver este tipo de asuntos. Pues vamos a decir que a darle, pero mientras uno esté actuando bien, no tiene uno mayor problema, ¿no? Claro. De ahí, una última conclusión que nos quiera comentar aquí, porque ya falta poco tiempo para que se acabe aquí el programa, pero una última conclusión o alguna recomendación, algún comentario que desee realizar. Pues lo que dijimos en alguna intervención, denuncien, realmente denuncien. Tal vez la desconfianza que tiene toda la sociedad a sus autoridades, tal vez esté justificada por algunos, pero no todos somos iguales. Claro. Hay personal muy capacitado que día a día estudia para poder enfrentar su trabajo. Denuncien, acudan ante las autoridades, no porque el vecino, el amigo tuvo una mala experiencia, eso quiere decir que ustedes también la tengan. Acudan con nosotros. Los jueces de amparo también podemos recibir en cuestión de amparo podemos recibir sus demandas, y a lo mejor algunas no pudieran proceder, pero se les explica por qué. Entonces, tengan confianza, poco a poco, y entre más empujen a los servidores públicos a hacer bien su trabajo, como sociedad en general, podemos salir avante. Es perfectible, digamos, ¿no? Claro. Finalmente, ¿no? Bien, pues, ¿algún saludo que quiera una vez hacer? ¿A alguien en familia, en el trabajo, amigos? ¿Algún saludo? Saludos a todos, y bueno, muchas gracias también a la directiva regional de la JUFET por invitarme aquí, en coordinación. Totalmente. Muchas gracias por estar por acá. Un saludo a todos. Le mandamos un fuerte abrazo y saludos al magistrado Fernando Rangel. Sí. Entiendo que es su aniversario, me parece que de bodas. Le mando un fuerte abrazo, saludos, felicitaciones a toda su familia, a su esposa, a él. Es una gran familia, de verdad. Y bueno, pues la verdad es que se le extraña un poquito aquí en el programa, pero ya sabemos que hay que cumplir también con cuestiones familiares. Sí, ¿no? Se le extrañó mucho. Como comenté, mi apoyo moral no estuvo aquí, pero bueno. Estuvimos aquí tratando de hacer un buen papel. Espero no haberlo defraudado. No, hombre, al contrario, no, le agradecemos mucho que nos acompañara aquí en el programa. Lamentablemente, pues se agotó el tiempo del programa, no el tema, porque podríamos platicar muchas cosas. Para horas y horas. Para horas y horas. Pero bueno, lamentablemente se agotó el tiempo. Si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde con gusto nosotros contestamos y canalizamos todas esas inquietudes de ustedes a las personas que amablemente el día de hoy nos acompañaron aquí en el estudio, pues porque son los peritos en la materia que pueden resolver esas inquietudes de todos ustedes. También les recordamos, métanse a las redes sociales, suscríbanse a Justicia para Todos en YouTube, métanse a ver todos los programas, porque esto está diseñado para que ustedes tengan un lugar donde vean todo lo que opinan las autoridades, lo que han dicho algunos abogados litigantes, algunas personas que han pasado por algún tema de derecho, tema interesante, tema de obligaciones, y de verdad suscríbanse, métanse, pónganle like, compártanlo, porque todo eso nos ayuda mucho a nosotros a crecer como programa, pero es en beneficio de todos ustedes. Y de verdad déjenos todos sus comentarios porque son siempre bien recibidos. También estamos en Twitter y en Facebook bajo el nombre Justicia para Todos TV, o si quieren seguirme a mí, estoy como abogado Héctor
Becerra Orefice, también en todas las redes sociales, y con gusto. Lo que nos interesa es saber qué opinan ustedes, a quiénes invitamos, qué temas quieren que platiquemos, para que eso podamos mejorar en México. México puede ser potencia mundial y nos estamos acercando y queremos lograrlo, ¿no? Finalmente. Bien, pues no me resta más que agradecer a la producción por hacer posible el presente programa. Obviamente a usted, juez, porque de verdad es un honor tenerla aquí en el programa, y Muchas de verdad gracias. que siempre son bien recibidos sus comentarios, de verdad siempre. Gracias. Agradecerles a ustedes que nos sintonizaron un programa más de Justicia para Todos, invitándolos a que nos sigan muy de cerca, insisto, con los programas, y que todo es para ustedes y para que mejoren ustedes como personas. ¿Cuál es el lema de este programa? La justicia es ciega, pero nosotros no.